Recién todos un cordial saludo. Hoy quiero hablar sobre la responsabilidad jurídica o legal de nuestras acciones como profesionales, eh, viéndolo desde el campo de la ética profesional. Bueno, primero voy a compartir una historia. Eh, Esta historia es de un médico que tenía su consultorio en un pueblo de las provincias de Europa, en España. Pues él tenía un servidor muy pequeño donde guardaba las historias clínicas, toda la información de los pacientes, el agendamiento. Pero entonces, ¿qué pasó? Él se confió de la persona, de un técnico que venía y le hacía el mantenimiento. Entonces, él, en su poco conocimiento de tecnología, estaba completamente tranquilo de que su información estaba a salvo, que él podía contar con su información constantemente, y nunca se llegó a imaginar que la persona que le realizaba el mantenimiento, o sea, que estaba encargada de mantener ese servidor funcionando, no había tomado las medidas preventivas ni correctivas en temas de seguridad. Resulta que al doctor Puy, que era el dueño de ese consultorio, el doctor, un médico pediatra, cierto día llega la policía con una orden de captura por el delito de pornografía infantil. Llegan acusándolo de que en su servidor se alojaba una página web donde se comercializaba con pornografía infantil. Imagínense el problema tan berraco en que se metió. Él era el pediatra del pueblo. Aparte de todo, él tenía una escuela de fútbol. Era una persona muy distinguida. Pero en ese momento no valió nada, nadie le creyó. A él lo condenaron inicialmente por ese delito. Lo tuvieron unos días en la cárcel, realizaron la investigación, descubrieron que no había sido él el, el propietario o el creador de esa página. Resulta que sin él darse cuenta y sin las medidas de seguridad, se había colado en el servidor de él una página zombie administrada por unos hackers desde cualquier parte del mundo. Es muy difícil rastrearlos. Se dieron cuenta de que solo la máquina estaba controlada desde fuera de donde tenía el consultorio. Bueno, ya él se pudo declarar inocente, pero el daño moral ya se había hecho. Él, en este momento, había quedado sembrada la duda. Entonces todo el mundo empezó a señalarlo. Tuvo que salir del pueblo y tratar de rehacer la vida en un sitio muy lejano. Ahora, aparte de eso, le clavaron una multa. Exactamente no recuerdo bien, pero estoy hablando más o menos como de $50.000, algo así, por el tema de no tener un manejo de la información, tomar medidas preventivas que aseguraran la información de sus pacientes, independientemente que él tuviera o no conocimiento de herramientas informáticas o de tecnología. La responsabilidad recayó directamente sobre él. La persona que vino
y supuestamente le administraba su servidor o que le hacía el mantenimiento, no acató con ninguna responsabilidad. Sin embargo, no creo que para la conciencia de cualquier persona destruir la vida de otra persona sea algo bueno, ¿cierto? Eh, También quisiera como llevar este caso a la legislación colombiana. Nosotros todavía estamos crudos en tema de seguridad informática y de legislación. Sabemos que la tecnología, lo que es el internet, lo que es la comunicación global, no tiene control porque no hay fronteras. Cuando nosotros accedemos a internet, estamos accediendo a un servidor que fácilmente puede estar en Rusia, en China, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Lo que abre la posibilidad de salir de las fronteras nacionales. Entonces, aunque se ha ido avanzado a nivel general en tema de legislación, es muy difícil controlarlo, porque como sabemos que cada país tiene su soberanía y el internet es algo global, que nadie realmente genera leyes, sino que se van creando organizaciones y entidades que tratan de generar las herramientas o organizar leyes para el buen uso. Para Colombia hay una ley que es la 1273 de 2009, que habla de la protección de la información y preservar íntegramente los sistemas que usan tecnologías de la información. También se conoce como la ley de Big Data. Esta ley cobija las entidades jurídicas. Hablamos de empresas o entidades que manejan información personal. ¿Sí? La vulnerabilidad de esa información puede generar una sanción de 48 a 96 meses de prisión y multas que pueden llegar a los 1000 salarios legales mensuales vigilantes. La ley 273 en su artículo cuarto habla del principio de seguridad, donde dice que las entidades deben generar o tener herramientas o protocolos de seguridad que garanticen la intimidad de la información que maneja. También habla del manejo de los datos sensibles y los deberes y responsabilidades del tratamiento de la información. Entonces, yo sé que en este momento afectaría directamente a la entidad jurídica. Sin embargo, no creo que en la hoja de vida de una persona que genere estas brechas de seguridad sería bueno, listo. Aparte de eso, ya hay otras leyes que se están organizando en tema de seguridad informática, en tema de la vulneración de sistemas de información, con penas todavía muy mínimas, pero que al profesional o a la persona que irresponsablemente o ingenuamente no genera políticas de seguridad, lo puede llevar hasta la prisión por 48 meses. Quería compartir esta información para generar la conciencia y la responsabilidad que nosotros como profesionales en el área de la tecnología y seguridad informática debemos cumplir por el bien de nosotros mismos
y de las personas o empresas que representamos. Muchas gracias.